hoy martes 19 de octubre del 2021. Continuamos con la actividad de matemáticas de la agenda de la semana 24. Como tema tenemos el mínimo común múltiplo, que también se lo puede escribir de su forma abreviada, m.c.m, ¿sí? Que significa la m de mínimo, la c de común y la m de múltiplo, ¿no? Mínimo común múltiplo. Pero antes de conocer este tema, tenemos que saber qué son los múltiplos de un número, ¿ya? Y aquí nos dice que se obtienen multiplicando dicho número, es decir, los múltiplos de un número, es cuando nosotros multiplicamos ese número, ¿por qué? Por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, por el 5 y por el 6, ¿sí? Vamos a ver aquí un video de un ejemplo. Recordemos los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Y dice que los múltiplos, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí están estos números que habíamos indicado, ¿no? Que también se llaman números naturales, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que son los que nos ayudan a contar, ¿no? Son los números que obtenemos al multiplicar por estos de aquí. Es decir, que no son los de aquí arriba, sino es el resultado de esa multiplicación, ¿no? Ahora que ya tenemos más claro el panorama, que ya hemos recordado lo que son los múltiplos, vamos a observar este ejemplo. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. 2 por 9, 18. 2 por 10, 20, ¿no? Y entonces al multiplicar este numerito por todos estos numeritos naturales, ¿sí? Yo obtengo un resultado, que es el que está aquí, ¿no? El resultado de esa multiplicación. Ese resultado se llama múltiplos, ¿sí? Estos numeritos son múltiplos ¿de qué? Son múltiplos del 2, ¿sí? Porque para yo obtener este resultado que está aquí, he tenido que multiplicar este numerito de aquí por estos números naturales, ¿no? ¿Ya? Supongamos que fuera 3. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Entonces, aquí yo diría 3, 6, 9 son los múltiplos de, ya no sería de 2, sino de 3, porque es 3 el número que he multiplicado con estos números naturales. Ahora, va a responder en su portafolio la siguiente pregunta, ¿ven? Como siempre les he dicho, tenemos que iniciar activando nuestros conocimientos previos. ¿Cuáles son los múltiplos comunes de los números 10 y 20? Aquí me pide de 10 y de 20, ¿no? Entonces, me voy a nuestra pizarra online, ¿sí? Para hacerlo mejor. Entonces aquí tengo el número 10, ¿sí? Y vamos a conocer cuáles son los múltiplos de 10. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Multiplicar por los números naturales, ¿no? ¿Cuáles eran los números naturales? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Los que nos sirven para contar. Entonces tenemos aquí 10 por 1, 10. 10 por 2, 20. 10 por 3, 30. De ahí viene 10 por, ¿cuál es el siguiente número? 4, 40. De ahí viene 10 por 5, 50, ¿sí? Y así sucesivamente. Ahora yo les pregunto, porque la pregunta decía aquí, ¿cuáles son los múltiplos de los números 10 y 20? Entonces, vamos por partes. De los números 10, vamos a ver cuáles han sido los múltiplos. Y tenemos aquí, a ver, el múltiplo es el resultado de esa multiplicación de ese número con los números naturales. Entonces ya he multiplicado el 10, quiero saber los múltiplos del 10, es decir, el resultado de esa multiplicación del 10 con los números naturales. ¿Cuáles son los múltiplos del 10? Esos que están aquí, 10, 20, 30, 40, 50 y todos los demás que yo siga multiplicando por los números naturales, ¿sí? Entonces esos se conocen como, ¿cuáles son los múltiplos comunes, ¿no es cierto?, de los números 10 y 20.
Entonces para ello necesito primero sacar los múltiplos, ¿no? De 10 y de 20. Ya tengo los múltiplos de 10, que son 10, 20, 30, 40, 50. Ahora vamos a sacar los múltiplos del 20. Y luego vamos a ver cuáles son comunes. ¿Cuáles debíamos hacer? Multiplicar por los números naturales, ¿no? Entonces 20 por 1 me da, ¿cuál es el resultado? 20, ¿no? Continúo, 20 por 2, ¿cuánto me da? 40. 20, 40, 60, 80 y 100. Esos serían pues los múltiplos. Ya tenemos aquí los múltiplos de 10, ya tenemos aquí los múltiplos de 20, pero aquí nos dice una palabrita, ¿sí?, específica, no cualquier múltiplo, ¿no?, sino los múltiplos comunes, ¿no? Y cuando dice comunes quiere decir aquellos múltiplos que se repiten, ¿sí? ¿De cuáles números? Del 10 y del 20. Entonces vamos viendo, a ver, los múltiplos del 10 han sido 10, 20, 30, 40, 50, ¿no? Podrían ser más, pero solo llegué hasta 5. Y los múltiplos de 20, ¿cuáles son? Son 10, 20, 60, 80. ¿Cuáles son los números que se están repitiendo? A ver si alguien me... A ver, vamos. Digo ahí, si alguien me puede... Sí, lo tenemos ahí. También tenemos... ¿Cuál es el otro que se repite? A ver. Hay otro más que se repite. Tenemos el 20 arriba, se repite en múltiplos del 10 y en múltiplos de 20 también. ¿Cuál es el otro común? ¿Cuál es el otro que se repite? A ver, 30 no hay, 40, ya, 50 tampoco. Entonces es el número 40. Vemos que también se repite aquí y también se repite en el 20, 40, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces en los múltiplos de 10, que están aquí, está el 20 y 40, y en los múltiplos del 20 también está el 20 y 40. Por tanto, esos serían los múltiplos comunes de los números 10 y 20, ¿no? Sería 20 y 40. Esa sería la respuesta que debe realizarle en su portafolio, ¿no? ¿Cuáles son los múltiplos comunes de los números 10 y 20? Entonces están los múltiplos comunes de 10 y 20 son 20 y 40, ¿sí? Puesto que son de parte. Lea y observe la página 46 del texto de matemática fase 2. Como ustedes saben, no todos pudieron pues adquirir el texto. Por ello se ha hecho una captura de la imagen, una captura de la imagen del texto, ¿sí?, de esa página. Así que todos puedan acceder a esta información. Vemos aquí 3 amiguitos que realizan una competencia ciclista. Juan se demora 3 minutos en dar la vuelta a la pista. María se demora 2 minutos y Pepe 4 minutos. Los 3 salen juntos, como ustedes lo pueden apreciar ahí en esta ilustración. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar hasta que los 3 se vuelvan a encontrar en un mismo lugar? ¿Ya? Porque como ustedes se dan cuenta, Juan se tarda 3, María es la que se demora menos, parece ser la más rápida pedaleando, ¿no? Y Pepe se demora un poquito más, ¿no? Entonces, para conocer en qué tiempo se volverán a encontrar, debemos obtener el mínimo común múltiplo, ¿no? El mínimo común múltiplo. Ya aprendimos y recordamos lo que son los múltiplos, ¿sí? Ya sabemos también los múltiplos comunes y ahora vamos a recordar el mínimo común múltiplo, que es una clase que también ya la hemos visto, ¿no? Hay 2 métodos, el método 1 y el método 2. Antes de ello vamos a recordar siempre, si un número es múltiplo del otro, el mínimo común múltiplo es el número mayor. Ahora, si 2 números son primos entre sí, el mínimo común múltiplo es el producto entre ellos. Entonces ahora ustedes dirán, bueno, y ahora ya me confundí totalmente. Bueno, aprendimos ahora pues los números múltiplos, ¿no? Recordamos. Ya vamos a recordar más adelantito en el método 2 el número primo.
¿sí? Para que no se me confunda. Entonces vamos a aplicar el método 1. Obtener los 15 primeros múltiplos de 3, 2 y 4. Entonces aquí lo han hecho a manera de conjunto, ¿sí se dan cuenta? Entonces tenemos, voy a hacer más grande la imagen por si acaso no lo logren apreciar bien. Y tenemos el número 3, ¿sí ven? Le han puesto la M de múltiplo de 3. Acá tenemos el múltiplo de 2. Y acá en el conjunto 3 tenemos el múltiplo de, mejor dicho, en el tercer conjunto, para que no se vayan a confundir, porque este es el primero, segundo y acá está el tercero, tenemos los múltiplos de 4. Ahora, los 15 primeros múltiplos, dice. Entonces, si es el múltiplo de 3, es decir, que yo tengo que multiplicar, que eran los números naturales por el 3, ¿sí? Y voy en el orden que se indicó acá, ¿no? Si vieron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque nos está pidiendo los 15 primeros múltiplos, ¿no? Y vamos a comprobar si lo han hecho bien. A ver, 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. 3 por 9, 27. 3 por 10, 30. 3 por 11, 33. 3 por 12, 36. 3 por 13, 39. 3 por 14, 42. Y 3 por 15, 45. Entonces aquí tengo los 15 primeros múltiplos de 3, ¿sí? Porque he multiplicado por hasta el número 15, ¿no? Y entonces aquí, por los números naturales hasta el número 15, ¿sí? Y aquí tengo pues el resultado, ¿sí? Que vendrían a ser los múltiplos de 3. De esa misma manera hacemos el múltiplo de 2. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12, 2 por 7, 14, 2 por 8, 16, 2 por 9, 18, y así hasta llegar 2 por 15, 30, ¿no? Porque son los 15 primeros múltiplos. Luego vamos a los múltiplos del 4. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16, 4 por 5, 20, 4 por 6, 24, 4 por 7, 28 y así hasta 4 por 15, 60, ¿no? Y así he obtenido pues cada conjunto es el múltiplo, este es el múltiplo de 3, este es el múltiplo de 2 y este es el múltiplo de 4, como lo he hecho multiplicando por los números naturales. Ahora, identificamos los múltiplos comunes entre los tres conjuntos, ¿no? Quiero sacar, ya he sacado los múltiplos de 3, de 2 y de 4, ¿no? Ahora vamos a identificar cuáles son los comunes. A ver, cuáles son los que se repiten. Y aquí ya los han puesto de color rojo. Es el número 12, lo encontramos aquí, lo encontramos acá y lo encontramos acá, ¿no? En cambio aquí, miren, encontramos el 6, pero acá encontramos el 6, no, entonces no es común. Tiene que, si aquí me dice los múltiplos comunes, perdón, acá me dice los múltiplos comunes de los tres conjuntos, quiere decir que en los tres debe estar ese mismo número. Aquí 6 solo lo encuentro en los dos, pero no está en el tercero, por tanto no sería común, ¿sí? En cambio el 12 sí se encuentra en los tres conjuntos. 24 también lo encontramos en los tres conjuntos, ¿ya? Entonces, siendo los dos únicos números que se repiten, son los múltiplos comunes 12 y 24. Ahora, de los múltiplos comunes obtenemos el menor de ellos. ¿Cuál es el menor? ¿12 o 24? Obviamente que es 12, ¿no? Y 12 pues viene a ser el mínimo común múltiplo ¿de qué números? Del 3, del 2 y del 4. Recuerden que esto utilizamos bastante cuando se hacen suma y resta de fracciones, ¿sí? Sobre todo cuando son heterogéneas, es decir, que el denominador es diferente, ¿ya? Entonces por eso es importante que aprendan este tema del mínimo común múltiplo, ¿ya? Este es un método para poder tener nosotros el mínimo común múltiplo, ¿sí? De ciertos números, como en este caso de 3, 2, 4, ¿sí? Sacamos sus 15 primeras posiciones, vemos los que se repiten, ¿sí? Que son los múltiplos comunes, y escogemos el menor de ellos, ¿no? Y ese sería el mínimo común múltiplo.
Ahora vamos a ver el método 2. Y ahora tenemos el método 2. Obtenemos el mínimo común múltiplo mediante el método abreviado. Y para realizar este método abreviado, nosotros debemos usar la descomposición de factores primos hasta obtener uno en cada uno de ellos. ¿Sí? Este cuadrito ya se debe hacer familiar, que ya lo hemos venido haciendo. Vamos tachando, vamos buscando el número, ¿sí? Hasta que quede en uno todo, ¿sí? Pero vamos a recordar esos factores primos. Ya vimos los números múltiplos, ahora vamos a recordar los números primos. Y aquí tenemos factores primos, son aquellos números que son divisibles, es decir, que se pueden dividir, pero solo para en dos ocasiones. Por ejemplo, para sí mismo, es decir, 2 dividido para 2 me da 1, o también dividido para la unidad. Por ejemplo, 2 dividido para 1, ¿a cuánto me da? A 2, porque 2 por 1 me da 2, ¿no? Y ahora pues he traído aquí algunos ejemplos de factores primos. Tenemos el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, ¿sí? Ahora, he traído aquí una imagen que estuve realizando en mi pizarra de casa, en donde les explico de una mejor manera para aquellos quienes todavía se les dificulta un poco conocer lo que son los factores primos, ¿no? Que son esos números que son divisibles. Tenemos aquí, recordando que para sacar el mínimo común múltiplo, como se lo ha venido haciendo anteriormente, si ven aquí, ¿sí? 2, 3, 4, ¿no? Busco la mitad primero, ¿no? 2, entonces 2 por 1 me da 2, ¿no? O 2 dividido para 2 es 1, ¿no? Entonces está ahí, ¿no? De ahí busco del 4 me da 2 también, ¿no? Porque 2 dividido para 2, 4 dividido para 2 me da a 2, ¿no? Porque 2 por 2 me da 4, listo. Entonces lo hemos hecho así. Por ejemplo, aquí tengo 20 y aquí tengo 40, ¿no? Entonces, vamos buscando el mínimo común múltiplo descomponiendo, ¿sí? En sus factores primos. Entonces voy a ver aquí. La mitad siempre se debe empezar. Aquí está la lista de los números primos, ¿no? Se empieza desde el 2. 2, luego el 3, luego el 5, luego el 7, luego el 11, 13, 17. Ya. Empiezo con el 2, ¿no? La mitad de 40 es 20, la mitad de 20 es 10. Luego todavía me falta, ¿no? Tengo que hasta que quede 1. Luego divido 10 para 2 a 5, porque 2 por 5 me da 10. 20 para 2 me da 10, porque 10 por 2 me da 20, ¿no? Divido, luego me sigue quedando 5 y 10. Podría coger 5, pero tengo que continuar el orden, ¿no? No me puedo lanzar de una vez al 5, porque tengo aquí el 10, que es divisible para 2. Entonces puedo sacar la mitad. Entonces divido 10 para 2. ¿Cuánto es? 5. Porque 5 por 2 da 10, ¿no? Entonces ubico aquí el 5 y ¿qué pasa? Ahora sí. ¿Cuál sigue? El 3. ¿Tercera? ¿Puedo sacar tercera de 5? No. ¿Tercera de 5? No, ¿no es cierto? Continúo el siguiente número primo, el 5. Entonces, la quinta obviamente de 5 pues sí hay, ¿no? Es 1, porque 5 por 1 me da 5. 5 dividido para 5 es a 1, porque 5 por 1 me da 5, ¿no? Y entonces luego multiplico esto que está aquí y ya obtengo yo el número, el mínimo común múltiplo, ¿sí? Porque 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 5, 40, ¿no? Y aquí está el mínimo común múltiplo de estos dos números, que es un ejemplo. Ahora, ustedes dirán, ¿y por qué los números primos son solo esos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14. Porque nos dice que tienen que ser divisibles para sí mismo y para la unidad. Aquí tengo el 4, he puesto un ejemplo así. El 4. El 4 dividido para 1, ¿a cuánto es? A 4, ¿no? Si yo divido, pongo aquí, suponiendo 4 dividido, les voy a utilizar aquí esta. Vamos a hacer así, 4 dividido, me salió tan mal. A ver.
¿ya? 4 dividido para 1, porque eso es lo que nos dice aquí el concepto, ¿no? Nos dice que deben ser divisibles para sí mismo y para la unidad, ¿no? Entonces vamos a ver. 4 dividido para 1 es a 4, ¿no? Porque 4 por 1 me da 4, entonces quedaría 0 aquí, ¿no? Entonces, muy bien, sí está cumpliendo porque es divisible para la unidad, ¿no? Ahora, vamos a ver dividido para sí mismo. 4 dividido para sí mismo, para 4. ¿Cuánto es? A 1, ¿no? Porque 4 por 1 me da 4. Entonces, muy bien, sí cumple esta de aquí también, ¿ya? Y ahora yo puedo dividir, voy a hacer 4 dividido para 2. 4 dividido para 2. A ver, déjenme poner aquí la pizarrita más acá. 4 dividido para 2. ¿Cuánto me sale? ¿Qué número? 2, ¿no? Porque 2 por 2 me da 4. Entonces está 0, ¿ya? Y entonces ahí es donde yo me doy cuenta que 4 no es un número primo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no es un número primo? No es un número primo porque nos dice aquí que deben ser divisibles solo para sí mismo, es decir, para el mismo número. ¿Y también para qué? Para la unidad. Solo para esos dos. ¿Sí? Solo para esos dos, solo para la unidad y para sí mismo. Y aquí estamos viendo que también se ha podido dividir ¿para qué? Para la mitad, para 2. Por tanto, no es 4, no es un número primo, porque se puede dividir para más números. Y eso es lo que sucede pues con otros números como el 4, el 8, el 10, ¿sí? Entonces, de ahí podemos darnos cuenta de dónde salen los números primos, ¿ya? Porque son aquellos que son divisibles para sí mismos y para la unidad, nada más. Si se divide para otro número más, entonces ya no es número primo, ¿sí? Ya no es factor primo ni número primo, ¿sí? Ahora, ya habiendo explicado esa parte de los factores primos, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos el 2, ¿sí? Buscamos un 2 dividido para 2 me da a 1, ¿no? De 4 pues la mitad 2, ¿no? Ahora bajamos este mismo número aquí, ¿sí? Lo bajamos puesto que no hay todavía. Continúo porque todavía de esta fila de aquí, ahora me dirijo a esta fila de aquí, ¿sí? Y busco la mitad, porque acuérdense que tienen que ir en orden, ¿no? Entonces la mitad, el 2, continuamos con el 2 y entonces 2 dividido para 2, ¿a cuánto me da? A 1, ¿no? ¿Sí? Porque 2 por 1 es 2, ¿no? 2 por 1 me da 2. Entonces dejo ahí y continúo bajo este 1, bajo este 3 que todavía no se ha buscado su factor primo. Entonces dejo aquí el 1, que está bien, y busco ¿qué? Ya del 1, del 3 y del 1, ¿hay cómo sacar la mitad? No, tengo que buscar la tercera, ¿no? Entonces ahora sí, pongo el 3 aquí y divido 3 dividido para 3 me da a 1, porque 3 por 1 me da 3, ¿no? Estos de acá simplemente como ya una vez que ya queda la unidad, estos ya no se está buscando, ¿no? Más números. Entonces ahora sí, de estos de aquí yo saco el mínimo común múltiplo. Entonces multiplico 2 por 2 me da 4, 4 por 3 me da 12, ¿no? Entonces el mínimo común múltiplo de 2, de 3, como ven aquí, de 4 es 12. ¿Por qué? Aquí lo han puesto 2 al cuadrado. 2 al cuadrado quiere decir que se multiplica 2 veces. Esto ya lo hemos visto, la potencia, ¿no? Un número elevado a la potencia. Entonces 2 al cuadrado quiere decir 4, ¿no? Porque 2 por 2, 4. Y 4 por 3, 12. Me da lo mismo, está expresado simplemente de manera diferente, nada más. Entonces Juan, María y Pepe se volverán a encontrar en 12 minutos, ¿sí? El mínimo común múltiplo de 2 o más números naturales es el menor de los múltiplos comunes de todos los números diferentes de 0. Ahora sí, ya habiendo explicado los dos métodos para poder sacar el mínimo común múltiplo,
Vamos a completar el siguiente enunciado. Los múltiplos de un número se obtienen, ¿qué será? Multiplicando dicho número. Ya les voy a poner aquí de colorcito azul para que lo diferencien. Multiplicando. Y ya lo he completado, ¿no? Aquí puede poner por los números naturales, que son estos mismos, 1, 2, 3, 4. Pero por si alguien no tiene todavía claro, pues lo puse aquí por 1, por 2, por 3, por 4 y demás números, ¿no? Y demás números. Listo, que deseen. Ahora nos piden el siguiente literal, completa los múltiplos de los siguientes números. ¿Sí? Y aquí nos han puesto ya las opciones y debemos completarlo. A ver, los múltiplos de 4, 4 por, bueno, aquí no he puesto por 0, 0, ¿no? 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3 sería 12. Entonces nos robamos ese 12 y lo ubicamos acá. Entonces, como pueden apreciar aquí, ya los he ordenado, ¿no? Aquí está, bueno, el 12, de ahí vienen múltiplos de 6, no lo ha hecho desde el 1, 6 por 1, 6, está acá, lo ha hecho desde el 0, ¿no? Entonces 6 por 0, 0, 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, 6 por 5, 30, 6 por 6, 36, 6 por 7, 42. Yo aquí he completado, ¿no? Y así sigue. ¿Cuáles son los múltiplos del 9? Aquellos números, el resultado de la multiplicación del 9 con los números naturales, 1, 2, 3, 4. Entonces 9 por 0, 0, 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27, 9 por 4, 36, 9 por 5, 45, 9 por 6, 54, 9 por 7, 63, 9 por 8, 72, 9 por 9, 81, 9 por 10, 90, ¿no? Y ahí tenemos pues la respuesta de los múltiplos. ¿Sí? Ahora nos piden el siguiente literal, encontrar el mínimo común múltiplo de los siguientes números, ¿no? Y vamos a realizarlo. ¿Cuál será el método que están ubicándonos aquí? A ver, si nos ponen estas líneas. ¿Será el método 1 por conjuntos, sacando el múltiplo mayor y menor? ¿O será el método de descomposición en factores primos? Obviamente la respuesta es el método 2, que es por descomposición en factores primos, ¿sí? Vamos a buscar los factores primos de 8 y 9. Listo, recordemos los números primos, ¿eran cuáles? Iniciábamos con la mitad, ¿no? Con 2. Vamos a ver, entonces, ¿hay cómo sacar la mitad de 8? Sí. ¿Cuál sería la mitad de 8? 4. Y la mitad de 9 no da exacta, ¿no? Sería 4/50. Y no podemos utilizar números decimales aquí, ¿no? Entonces no se puede. Lo sigo bajando porque no hay. Luego miro si hay cómo sacar todavía la mitad. La mitad de 4, claro que sí hay cómo sacar. Y entonces ubico aquí el 2 y vuelvo a sacar la mitad de 4, es 2, ¿no? De 9 no hay cómo, así que lo sigo bajando. Luego vamos a ver de 2, claro que hay cómo, ¿sí? Aquí está, 2 dividido para 2 es a 1, porque 2 por 1 me da 2. Entonces ya ha llegado a la unidad. Aquí la descomposición en factores primos del 8 ya ha llegado a su final porque está ahí el 1, ¿no? Pero de 9 todavía me falta porque no ha llegado a 1, no ha llegado a la unidad. Por tanto, tengo que buscar de 9. Después del 2, ¿cuál era el otro número primo que seguía? A ver, después del 2 sigue el 3. Sí, aquí hemos puesto pues para recordar los números primos, ¿no? 2, 3, 5, 7, 11. Ya se explicó cuáles son los números primos. Sí, y ahora pues ya lo sabemos también, ¿no? Entonces continuamos con el 3. Yo podría poner aquí 9 rápidamente y aquí pongo 1, no, pero eso va a alterar el resultado, ¿no? Lo correcto y lo idóneo para que le salga el resultado correcto es que usted respete este orden de los números primos, ¿sí? Siempre tiene que respetar el orden de los números primos, ¿ya? Lo voy a ir haciendo ordenadamente. Después del 2, ¿cuál sigue? El 3, ¿no? Entonces voy a sacar tercera de 9, ¿sí hay cómo? Sí, porque 3 por 3 me da a 9, ¿ya?
9 sí es divisible para 3. Ahora, tercera de 3, claro que hay, porque 3 por 1 me da a 3, ¿sí? Entonces, vemos que ya ha llegado a la unidad, quiere decir que ya he descompuesto este ejercicio, estos números en sus factores primos. Ahora vamos a ver cuál es el mínimo común múltiplo de 8 y 9. Para ello tenemos que multiplicar, ¿no? 2 por 2 me da 4. Ese resultado, 4 por 2, 8. Ahora, ese resultado, 8 por 3, ¿cuánto me da? 8 por 3 me da 24. Y ahora debo multiplicar ese resultado, 24 por 3, que me da 72. ¿Sí? Ahora continuamos con la siguiente. Y tenemos aquí, vamos a sacar la mitad. Vamos a iniciar con la mitad. La mitad de 14 es 7. La mitad de 56, 28. ¿Sí? Y luego me doy cuenta que todavía puedo seguir sacando la mitad, ¿no? Entonces voy a sacar la mitad. De 28, ¿cuánto es? 14, ¿no? La mitad de 8 es 4, la mitad de 2 es 1. Y de 7 no hay cómo, así que lo sigo bajando. Y sigo buscando la mitad de 14, ¿cuánto es? 7. ¿Y de 7 puedo sacar la mitad? No, entonces bajo 7. Ahora vamos, aquí puedo sacar la tercera porque sigue el 3, ¿no? De los números primos sigue el 3. No hay tercera de 7. La quinta tampoco, 5 por 1 es 5, 5 por 2 me da 10, se pasa. Entonces tengo que sacar la séptima, ¿no? Y obviamente 7 dividido por 7 es a 1, porque 1 por 7 me da 7. Y 1 por 7 me da 7. Ahora tengo que multiplicar esto para poder sacar el mínimo común múltiplo de estos números de aquí, ¿ya? De 56 y de 14. Para ello multiplico los factores primos. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 7, 56. Y así culminamos las actividades del día de hoy.